Amigos de Lo Nuevo. En el país se discute, como ya hemos dicho, el tema de reforma constitucional. Mucha gente hablando del tema, hasta el punto que el propio presidente de la República en la semanal habló de este tema y al presentar su proyecto dijo cuáles son sus propósitos. Y nosotros quisimos descubrir ¿cuántas veces y de qué manera se ha utilizado la Constitución para hacerle reforma? Para ello invitamos a nuestro amigo el historiador, profesor universitario, José María Padilla. Padilla, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, y Santiago, y a los di- distinguidos televidentes, ¿verdad?, de este programa. Gracias. Gracias a ti por venir nuevamente. Padilla, la reforma constitucional en República Dominicana se toca siempre de acuerdo al sastre o hay una historia que hay que contar sobre el particular. Bueno, en primer lugar, Santiago y demás y amigos televidentes, amigas, lo que hay que plantearse es que, bueno, como carta sustantiva, carta fundamental de derechos, la Constitución de toda sociedad civilizada, de todo país, Ujú. es un órgano que de- debe estar conforme, ¿verdad?, al avance político y al desarrollo del país. Nosotros prácticamente desde el nacimiento de la misma república y la aprobación de la constitución de la constituyente el 6 de noviembre de 1844, digamos que la constitución ha sido un eje, un pilar, ¿verdad?, que los gobiernos han tomado como elemento como instrumento en cada coyuntura que le ha tocado. Yo diría que en el siglo XIX, después de 1844, hubo introducciones y modificaciones unas 8 o 12 veces. Sí, Y en lo que va de siglo, y dejando fuera la era de Trujillo, ¿verdad?, que fue una constitución regia y al gusto y al traje a la medida del dictador. Después de la muerte de Trujillo, contando con los 12 años de Balaguer y hasta la actualidad, podemos hablar de más de 30, quizá 40 veces que ha sido modificada. Entonces, ¿a qué obedece, en mi opinión, todo este proceso de reforma y demás? Bueno, en el fondo, en ocasiones se han dado algunos proyectos sometiendo quizá la voluntad en términos políticos y lo que tiene que ver con el proceso de alterar, ¿verdad?, algún tipo de criterio o norma para el candidato de turno regir por ese lado. La más común de todas fue la del 2010 de Leonel Fernández, ujú, eh, en el siglo XXI, en lo que va de esta centuria, que realmente no se llevó a cabo. O sea, fue realmente mucho más perjudicial que beneficiosa para el país, porque el problema viene que ver con los intereses, vamos a llamar, que conducen al problema de las estructuras sociopolíticas y también, por supuesto, desde el punto de vista económico. En la actualidad, el presidente del país está hablando de una reducción por el asunto de unos ajustes fiscales, y se está hablando de una constitución a reformular en el sentido de, digamos, estructuras financieras, económicas. sí. Pero yo pienso que realmente habría que ver cuáles son los menesteres, ¿no?, y hurgar en el fondo, porque, a mi entender, Santiago y amigos televidentes, la situación es fundamentalmente importante cuando se habla de a cuáles sectores va a beneficiar o va a perjudicar. Entonces, yo soy de lo que creo que debería, casi cosa que nunca se hace allá, que no se hace con nuestro proceso de reformas constitucionales, abocarnos a un proceso de diagnóstico para que los sectores involucrados del país, representativos de la sociedad, realmente de manera pormenorizada, de diagnóstico, se dé una explicación racionalizada de lo que implica esto en términos económicos, porque para nadie es un secreto que verbigracia de toda esta situación se han dado la mayoría de las veces. Eso lo sabe todo el pueblo dominicano.
las constituciones se han jugado con ella y los cambios, los reajustes no han sido los que han realmente se han prometido. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de reducir elementos económicos? Cuando hablamos de un presupuesto astronómico, ¿verdad? De miles de millones de pesos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de representación en términos societal? Vamos a llamarle sociológicamente societal, al hecho de cómo se plantea la representación, la legitimidad frente al proceso de lo que es la población. Entonces, eso, por Ujú. ejemplo, en cuanto a reducir lo que tiene que ver con los montos y cantidades. Entonces, estamos en un proceso de cantidad en términos numéricos, financieros, pero que también amerita un proceso racional de discusión, racional, valga la redundancia, sobre lo que es la base de la legitimidad. O sea, los elementos que plantean, porque la sociedad dominicana ha crecido en términos poblacionales. Claro, claro. Entonces, ese Escúcheme que lo ese crecimiento. interrumpa. Ujú, ujú. Sin embargo, a pesar de este proceso que iniciamos, las reformas que se han hecho, siempre he escuchado decir, para que esto no ocurra más, y volvemos con la misma excusa, cada reforma. Siempre ha sido así, esa es la historia de la Constitución. Sí, sin lugar a duda, el nunca más, pero que realmente, como dijimos hace un rato, responde a la voluntad de un momento, de un punto de partida, en un momento determinado. Por lo regular, y es bueno que esto se diga, las modificaciones ocurren en momentos de crisis estructurales. Debemos darnos cuenta, ¿verdad?, que la sociedad, a pesar del discurso de gobierno y de lo que tiene que ver con el poder, la sociedad está atravesando por un proceso de, digamos, de diletantismo en cuanto a esto de la crisis que se da en términos internacionales, de lo que tiene que ver con los reajustes en términos económicos. Entonces, eh, se plantea que no hay para darle una cabida al presupuesto. Esto ocurre en un momento en que se están desarrollando muchos préstamos internacionales, pero realmente no hay como una estructura, algo que éticamente diga, esta constitución se está reformando para mejorar, para darle cabida a que la población mejore, para que la situación se dé, como decía hace un rato, la sociedad, éramos 8 millones hace unos años, 9, ahora somos 11 y tanto, sin contar la diáspora dominicana. Entonces, la representación es un tema muy, muy interesante. ¿Cómo Sí, vamos a, cómo se va a reducir? Pues entonces, ¿cómo vamos a tener la representación en los barrios de Santiago, en los barrios de La Vega, en los barrios de Moca, en los barrios de la capital? ¿Dónde queda la población en términos de protección o representación en términos legislativos? Que el papel de la legislación es ser un filtro frente al Poder Ejecutivo, la interpretación de las leyes, la jurisprudencia. Entonces, me luce que en este momento la reforma debería abocarse no solamente al planteamiento del presidente, sino también a lo que la sociedad opina, los medios de comunicación, los representantes de los sectores, la sociedad civil, que haya un diagnóstico consensuado, que claro. se discuta inclusive académicamente las posturas y no que sea que realmente se tome como algo que dijo un político nuestro, como otro pedazo de papel, porque entonces ahí estamos, digamos, jugando con que la constitución vuelva y se relaje, ¿no? O sea, una reforma para serio, para avanzar, para desarrollar más proyectos sociales, más avance en la sociedad, y no solamente para, como un evento de coyuntura en la actualidad, que reflejaría mucho pesar, ¿verdad?, para lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de un Estado político. Hablan de que la Constitución es la ley de leyes y hablan también de que es la que norma toda nuestra estructura jurídica. Eh, de acuerdo a lo que usted ve, profesor, ¿hay en este un buen momento para esa reforma constitucional? Es otro punto, Santiago, porque es que la, se ve como una coyuntura que en el fondo no favorece al conglomerado en términos general, porque entonces
los legisladores podían tener voz y opinión. Estoy viendo con mucho, cómo el ruedo político está reaccionando. Yo no sé si a perder la curules o el problema que significa ya la representación política en un país como el nuestro, que se da a entender, ¿verdad?, que la política es un mecanismo hasta lo ha validado mucha gente, muchos representantes. La política se ha vuelto un medio de desarrollo social, ¿verdad?, de oportunidades. Entonces, si no es el tema, en términos coyunturales ahora mismo, no me luce a mí que es apropiado el momento histórico para una reforma, porque lo que demuestra es que lo podemos cocinar a prisa y entonces no vamos a dar pie con bola, por ejemplo, a que la sociedad obtenga a través, como dijimos hace un rato, a través de la reforma, un modelo de carta magna, de carta constitucional que se respete. Es decir, donde yo estoy, por ejemplo, sería interesante que nosotros en esta generación viéramos que independientemente de que la Carta Magna sustantiva, ley de leyes, derechos fundamentales en nuestro país, ahí daríamos muestra de desarrollo pleno y respeto a la estructura política y a las leyes, cuando independientemente de que haya un gobierno u otro, una ideología u otro, un grupo de intereses u otro, esa ley sustantiva llamada constitución sea respetada y por encima de ella, entonces no haya ningún tipo de vulnerabilidad. Ahí estaríamos dando muestra de desarrollo pleno, que es lo que realmente la sociedad espera en ese sentido. Somos el país de más reformas constitucionales de acuerdo a la historia. Sí, en América Latina, inclusive hay muchos memes a propósito de las redes sociales que hablan de que si de ley o de leyes se tratara, en la República Dominicana no le ganara a nadie, porque somos el país que más leyes copiadas tiene. Ahora, el tema está cómo se respetan, cómo se éticamente se sustentan y que realmente tenga un sentido, ¿verdad?, lógico, fundamental, de que la sociedad se sienta representada en ella. Todavía, evidentemente, que históricamente vemos muchos casos a diario, ¿verdad?, en la prensa, en las redes, cómo la sociedad se siente a veces desprotegida porque dice que la ley que debería protegerle muchas veces le vulnera. Entonces, tenemos muchas leyes, casi el que más en América Latina, por ejemplo, en el área. Sin embargo, no hemos sido capaces de que eso se sustente con un proceso de desarrollo pleno de la sociedad. Le agradezco la oportunidad de este contacto dentro de su proceso de vacaciones. Sabemos que está incluso de paseo fuera de la República Dominicana y nos da esta oportunidad de contactarlo vía la magia de la televisión. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Siempre, siempre, González, saludo a los amigos televidentes y a este prestigioso programa que magistralmente, sábado tras sábado, te toca dirigir y conducir. Así ¿Le, es que un le gustó abrazo. le gustó la conversación? No, sin lugar a dudas, siempre es atractivo, ¿verdad?, poder expresar estos conocimientos y edificar, sobre todo, que se trata de eso, de edificar y de enseñar, que ha sido lo que hemos hecho por casi por 30 años ya, ¿no? Y nos atrae esa idea, así es que siempre estamos en la mejor disposición de colaborar con el programa, Santiago, como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias, José María Padilla, profesor universitario, historiador, hombre de ciencia que está en su momento cumbre de trabajo en las áreas de la ciencia sociológica. Muchas gracias. Abrazo, Santiago. Un Abrazo. abrazo.